sociales. Está muy bajo el audio. Bueno, un minutito, un segundo. ¿Cómo pedir el gordo? Bueno, ahí. ¿Y cómo es cuando está conectado acá? Ah, está muy bajo. La María me lo deja enganchado. ¿Y cómo funciona? Ahí. Hola. Si no lo saco, como hago yo habitualmente. Ahí. Hola, ahora se escucha bien. Hola Beatriz. Silvia, ¿se escucha bien? Hola. ¿Eh? Hola profe, se escucha muy bajo. Hola Gastón, se escucha muy bajito. ¿Ahora cómo se escucha? Ahora sí, listo. Gracias. Bueno, lo que pasa es que esto es como un estudio. Repito, no hay ningún problema. Entonces viene un profe, graba una cosa, viene otro, graba otra. Hola Lucía. Ahora sí se escucha, bueno, porque ahora estoy con todo esto que yo no lo suelo usar, pero vamos a utilizar. Bueno, vamos a retomar. Les decía que a través de las clases que han tenido conmigo, las que han tenido con Gastón, hemos visto cuáles son los marcos epistemológicos y conceptuales que consideran a las diferentes teorías del desarrollo o cómo la explican o cómo la comprenden. Algunos venían de un paradigma más biológico, en las cuales suponen que hay etapas, suponen que hay periodos que son característicos de la vida, que están ordenados y que además que están ordenados son secuenciales y esa secuencia es bastante rígida. Cuando digo rígida es que tiene el paradigma biológico de la epigénesis, entonces nosotros podemos saber casi como de memoria cuáles son las vicisitudes que tienen en la juventud, la adultez temprana, la adultez media, ¿eh? También el proceso de envejecimiento. En este paradigma se encontraría Erickson. También les mencionamos que había un quiebre, y ese quiebre en términos epistemológicos y en términos de comprensión es que el desarrollo no es que se acompasa o es de corte psicosocial, sino que tiene una emergencia cultural. Es decir, que dependiendo de la momento histórico, de los acontecimientos que sucedan, emerge una dirección del desarrollo y ahí teníamos la teoría de Elder y que decíamos que tenía tres conceptos básicos, el de transiciones, que son estos movimientos lentos de cambio de estado, ¿no? Que puede ser una transición hacia la vejez, puede ser una transición hacia la adultez, que implica una cierta cantidad de aprendizajes y cambios en los roles que finalmente podemos reconocer como que la trayectoria tomó una dirección en algún dominio, laboral, educativo, vital o familiar. La trayectoria entendida como camino, que esa es la principal T, puede cambiar de dirección, puede cambiar las intensidades, puede cambiar el rumbo y un punto muy significativo era que nosotros consideramos los que eran los turning points, ¿no? Entonces en las clases anteriores, creo que lo subió la Flor, vimos que un turning point es un punto de giro que puede ser individual o que puede ser colectivo, que no se lo conoce prospectivamente, que es muy difícil anticiparlo, porque generalmente tiene que ver con acontecimientos que suceden y que marcan la vida de una generación, ¿no? Y cuando digo que marcan la vida de una generación es que, o de una persona, es que es un acontecimiento difícil de predecir y que ese acontecimiento difícil de predecir va determinar un antes y un después, ¿no? Y estos tenían ciertos principios básicos que estaban centrados en cómo se estudia a lo largo de todo el tiempo, que las trayectorias estaban incrustadas en tiempo, en lugar, que estaban
marcadas por el momento histórico en el que se da, y ahí se da esa articulación entre el momento histórico y las generaciones, que el ejemplo que les daba más actual era la pandemia, o les decía por ahí la trayectoria de las abuelas de Plaza de Mayo, de quien sufrió la guerra de Malvinas, y otro, cosa muy importante, era el timing, es decir, en qué momento se van dando ciertas vicisitudes del desarrollo, y esas vicisitudes del desarrollo, qué características esperables tienen, si llegan a tiempo o llegan a destiempo, ¿no? Desde procesos como puede ser la maternidad, como puede ser la vida en pareja, como puede ser la viudez, ¿no? Y lo principal de la teoría de Elder es que relaciona a las vidas y sostiene que las vidas están interconectadas, es decir, que es muy difícil comprender el desarrollo de una persona, por ejemplo el mío, sin tener en consideración el desarrollo que tuvieron, por ejemplo, mis padres, ¿no? En momentos económicos específicos, en cómo vine yo a que era el quinto hijo, o cómo los acontecimientos, desde mudanzas hasta viajes o becas, impactaron o van a impactar, por ejemplo, en la vida de mis hijos, ¿no? Una cosa muy común se usa en la en la epidemiología eh, cualitativa, en donde hay indicadores, por ejemplo, que se saben que no todas las vidas inciden de igual manera en la vida de los otros. Por ejemplo, un predictor muy fuerte para terminar la universidad es si la mamá del muchacho o de la muchacha es universitaria. Miren cómo marca esto, que no lo marca en el varón, sino que marca en que parece que son las madres, o sea, inyectan este deseo, este ejemplo, y marcan en cuestiones de género la importancia que es estudiar a la vez trabajar. Y el otro principio básico, que es el que nos vamos a dedicar ahora, era la agencia o el libre albedrío. ¿Mm? En este sentido, que me parece muy importante, es que entre el libre albedrío y la relación contextual, digamos, está el punto que a nosotros nos interesa, que es la constitución de los destinos del desarrollo con mayor autonomía y mayor independencia de las condiciones contextuales, pero a su vez afectadas por el contexto cultural. Es decir, obviamente que si nosotros pensamos en la juventud o en la adolescencia en Alemania, en este contexto, las perspectivas de ser uno de los ciudadanos más ricos del mundo son muy superiores a las perspectivas que puede tener un muchacho o una muchacha en Argentina o que puede estar en Bolivia. Es decir, el contexto en este momento le inaugura mejores condiciones de vida, mejores condiciones al acceso a la educación, por ejemplo. Ahora bien, esa interacción contextual está marcada también con esto que es muy vi- vigente actualmente, es qué hacemos con lo que nos toca. ¿Mm? Ese qué hacemos es esa posibilidad de tener cierta libertad o de tener cierto margen de juego en el sentido de no vivir como destinados o signados por la Moira, como los griegos, ¿no? Donde nuestro destino ya estaba hecho y entonces nuestra línea ya estaba predestinada y en algún momento las parcas cortaban los hilos y se nos acababa la vida con una casi imposibilidad de movilidad. ¿M? Entonces, si uno estudia las vidas a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es muy interesante, nosotros lo empezamos a hacer a través del estudio de la generatividad, de conocer biografías. Cuando digo biografías no son novelas, sino autobiografías, ¿no? Es decir, qué fue, por ejemplo, Mandela, que hizo ese tiempo, el tiempo del apartheid en la vida de Mandela, o qué implicó, por ejemplo, el tiempo de la dominación inglesa en los hindúes y especialmente en Gandhi. Inmediatamente vamos a vincular esto, les decía lo de Estela de Carlotto, ¿con qué? Con la vinculación que no solo cómo produjo ese contexto en esa persona, sino cómo esa persona o algunas de esas personas, también en lo colectivo, produjeron movimientos que hicieron que la cultura mueva o haya una trayectoria en esa dirección.
Los ejemplos colectivos y culturales más fáciles, ¿no?, de entender, por ejemplo, son en estos momentos el auge que tiene la repercusión de los movimientos feministas y cómo unos contextos tan adversos con feminicidios van marcando la vida de las mujeres, pero excede al grupo de las mujeres, ¿no? Entonces sí es cierto que eh, en algún punto todas las personas nos vamos a encontrar con algunas expectativas respecto de la edad, ¿no? Nada de lo que dijimos anteriormente deja de ser cierto. Nos va a dar la crisis en la mitad de la vida, vamos a sufrir en muchas condiciones estos movimientos intrapsíquicos. Sin embargo, va a haber transiciones que pueden ser esperables o puntos de giro que no son esperables y que va a marcar esa dirección de la trayectoria. En ese sentido, es más como Walter lo que se marcaba como cuáles son las condiciones del desarrollo o cuáles son las normativas, ¿no? En qué medida están influenciadas sociohistóricamente, en qué medida están interdependiendo de eso, y además, y esto es lo que nos importa mucho, es que el libre albedrío reconoce o implica limitaciones y restricciones en las circunstancias históricas. Nosotros, y ustedes lo han visto, con Gastón han visto la teoría de Brandstätter, que es la teoría que nosotros vamos a ver como la acción intencional, ¿no? Y sí me gustaría que podamos centrarnos en este componente de la agencia que se puede entender mucho de la pandemia, de la situación. Es el caso ideal para ver que hoy hay un acontecimiento histórico mundial en el que se están produciendo cambios en donde hay una afectación diferente de acuerdo a las edades de las personas, hay diferentes probabilidades de contagio, hay diferentes probabilidades de mortalidad, mucho más altas si se es más grave, pero la cosa es qué pueden moldear las personas, qué pueden hacer las personas con las limitaciones que socialmente se están poniendo, ¿no? Cuando digo limitaciones no me refiero solo a la cuarentena, sino el aspecto de la pandemia, ¿no? Que a su vez estas limitaciones no van a ser eternas, ¿no? Entonces acá es donde se articula bien el tiempo de vida, ¿eh?, la edad que tiene la persona, el cambio social que está viviendo y el momento histórico donde se da. Ese es como el final. La teoría de la acción de Brandstätter, la acción es esto que les decía antes, que supone cierto control. Entonces, cada crisis nosotros tenemos controles frente a las amenazas de pérdida y también se ajustan las metas en función de las capacidades que tienen, ¿no? Entonces, ese juego sí se puede ver como el manejo que hace una persona en relación a lo que puede controlar, a lo que puede perder y a la meta que puede cambiar con esa amenaza posible, ¿no? Entonces, lo vieron como los procesos que son primarios, donde uno controla esas metas, entonces deja de ir al CEPRAM, por ejemplo, o deja de ir a un lugar donde se puede contagiar, o deja de viajar, porque hay una acción intencional que lo que quiere es evitar una pérdida mayor, que sería la pérdida de la salud, ¿no? Pero por otro lado hay un control secundario, ¿eh?, que es este acomodamiento que lo hacen tan bien las personas mayores en sus aspiraciones, en procesos de negación, en componentes motivacionales, ¿no? Entonces, bueno, yo me tengo que cuidar, hace tiempo que no veo a mi familia, pero ahora vienen y los veo y me traen la comida. Entonces, hay como una reinterpretación, quizás muchas veces más cabal, de por qué en este control secundario hacer intencionalmente, ¿de acuerdo? Eso que se está haciendo, ¿no? Entonces, cuanto más pérdidas tenemos, cuanto más restricciones tenemos, más necesidades hay de compensación y en ese sentido esas necesidades de compensación están reguladas por el proceso primario, por el proceso secundario. O cambiamos las metas o ajustamos el significado que tienen esas metas, ¿de acuerdo? De ahí los dos procesos que ustedes habían visto de asimilación y de acomodación. ¿Mm? Hasta ahí es lo visto. No sé si vamos bien, se escucha bien, ¿eh? Si hay alguien ahí, somos 17, ¿eh? El resto lo podrán ver después. Entonces les decía que el otro componente que ahora sí nos importa mucho, ¿eh?, es que por un lado en los procesos de asimilación nosotros tenemos el apoyo de la red social,
esto que les digo, que el uso de tecnologías que restringe tanto, ¿eh? Hay que eliminar las barreras, buscar nuevos métodos, ¿eh? Y además invertir más tiempo. Supónganse que se trata de la tecnología, esto es propio del proceso de asimilación o del proceso primario, de lo que lo va a hacer mejor los jóvenes. Va a invertir más tiempo, va a eliminar barreras de tipo tecnológicas, va a apurar su aprendizaje en relación a las redes de apoyo informático, virtual. En cambio, un proceso de acomodación quizás es priorizar y entonces hasta retirarse o abandonar alguna de esas metas difíciles como una clase virtual y entonces seleccionar otras competencias donde la persona mayor no se sienta tan expuesta, ¿no? ¿Y de qué hablamos en general? Nosotros estamos hablando en esto de lo que reporta bienestar psicológico o reporta malestar psicológico, ¿no? Cuanto mayor control tiene el self sobre las pérdidas y el ajuste de las metas, mayor o mejor bienestar psicológico es lo que está de frente al envejecimiento, ¿no? Entonces las personas que envejecen con cierta y muy buena calidad de vida van haciendo este proceso de combinación entre ajustar las metas y ajustar sus emociones a la posibilidad que tiene, ¿de acuerdo? Entonces la persona ya no es solo y frente al proceso de envejecimiento, donde hay pérdidas biológicas, sociales y también psicológicas, la persona no es una hoja arrastrada en el otoño, ¿eh? Sino que esto que decía Walter, que en realidad que el proceso del desarrollo es una arquitectura incompleta, ¿eh? Entonces hay mucho de la arquitectura, digamos, en herencia genética, en trayectoria educativa, en clase social, en tipo de configuración del psiquismo, en traumas o fortalezas, debilidades o fortalezas que ha ido acumulando el desarrollo. Y esto, además de la propia identidad, va de alguna forma completándose a lo largo del desarrollo, interactuando con la cultura. O sea, ¿cómo es interactuar con la cultura? En donde siempre es ineficiente en relación al envejecimiento después de nuestro punto máximo del desarrollo, que es la juventud, y necesitamos más de ella. Este es el ejemplo claro. O sea, es tan fuerte la amenaza que quienes tienen que hacer mayores esfuerzos en ese sentido de carácter adaptativo son las personas mayores, ¿no? Entonces, la agencia, la acción intencional y el libre albedrío son los motores también de la conservación de ese desarrollo y de la consecución de ese eh, bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque la persona decide no exponerse, produce restricciones en las metas, hace ajustes psicológicos a esas pérdidas, ¿no? Y entonces, en el procesamiento de esa realidad que es tan dura, cuanto más fuerzas ajenas hay a nuestro control, o sea, cuanto más externo es el locus de control, o sea, cuanto más lejos de nosotros está poder controlar esto, el self tiene eh, más limitaciones en cuanto a la intención, ¿no? Es decir, y quiero salir a caminar, o quiero ver a mis nietos, o quiero ir al CEPRAM. Bueno, esas metas están mucho más ajustadas en este momento, ¿no? Entonces ahí, esto que les dije de la acción intencional es tomar conciencia y lo que empieza a trabajar mucho es el núcleo central del self, lo que no se puede modificar, lo que siempre yo digo que nos toca en la vida, entre lo que nos es dado y lo que podemos construir, ¿no? En muchos casos, esta época es como que se nos cae el techo en la cabeza. Entonces, esto es lo que se nos viene dado. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en cada momento, ¿no? En algún momento sostener el techo para que no caiga, en otro momento será reconstruir, en otro rearmar, porque efectivamente en esto se ve que los equilibrios entre pérdidas y ganancias son siempre oscilaciones muy variantes, ¿no? Pero sí me parece que viene bien, o sea, ojalá no hubiéramos tenido tan buen ejemplo, en que las pérdidas no es solo algo asociado al envejecimiento. Hay pérdidas que vienen definitivamente asociadas a la cultura. Y estas están en el orden de lo incontrolable, ¿no? Imagínense, no estamos hablando en este momento de Argentina, pero ya el contexto de estar en la Villa 21 es distinto a estar aquí en Córdoba. Estar en la ciudad de Buenos Aires es distinto, y no les cuento si ustedes estaban en Italia o son viejos que están solos en Nueva York, ¿no? Es decir,
va a haber cuestiones del orden de lo inevitable y otras cosas que hacen que nosotros tengamos mayor capacidad para evitar en el sentido activo, ¿no? Para que la agencia nos saque de la pasividad y podamos construir con eso que se nos ha dado, que es, nada, una situación colectiva horrible, ¿no? Entonces esto sí va a marcar diferencias respecto de lo que les decía antes, si uno se pone y mira la teoría del desarrollo de Erickson. Por supuesto que habla de la integridad en la vejez, ¿eh? Por supuesto que habla de la posibilidad de la desesperación frente a la muerte. Es como casi les diría que tareas vitales en general. Ahora bien, cómo se viven los procesos el día a día, culturales, las afectaciones históricas, los acontecimientos como la muerte de un hijo, como la viudez, como la transición hacia la jubilación. Es decir, estas teorías que son de corte dialéctica son mucho más comprensivas, ¿no? Y acá a mí me interesa mucho que nosotros abordemos un autor como Brunner, que quizás lo han visto mucho más vinculado a la psicología de la niñez, ¿m? O quizás ni lo hayan visto. Pero sí vamos a ver algunas cuestiones que me parece que es interesante y que Brunner las plantea mejor que nadie, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros como personas no somos solo el componente biológico que a lo largo del proceso de envejecimiento tiene pérdidas y entonces hay formas de compensar, hay formas también de equilibrar, hay formas de optimizar y también hay formas de seleccionar. Eso es una parte. Pero en todo este movimiento entre el control primario y secundario que se ve de Brandstetter, lo que nosotros podemos ver es que el self, en realidad somos un sistema simbólico, somos un sistema de significados. O sea, ¿cómo hacemos esta dialéctica con la cultura? Es en función de cómo leemos y cómo nos leemos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, en qué medida tenemos mejor dominio o peor dominio de lo que esto significa culturalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros codificamos esas pérdidas, organizamos esas emociones y además todo el tiempo lo vamos a saber a través de qué, a través de lo que construye el self, que es este principio entre manejar la realidad, las capacidades del cuerpo, lo que presenta la cultura mediado en la relación de los otros. Entonces, en ese sentido, es todo un sistema de significado en el cual el self es el organizador. Desde que somos muy chiquititos, desde que tenemos conciencia de tiempo, desde que tenemos conciencia de espacio, desde que tenemos conciencia de sueño y de memoria, o sea, de que podemos acumular recuerdos, desde que podemos hacer una decisión entre yo y la realidad, entre yo y los otros, nosotros empezamos a procesar que la cultura nos plantea como guiones, ¿no? Quiero ser presidente cuando soy chico, o me gustaría ser bombero, ¿eh? O me gusta cómo se plantea el género eh, y me ponen colitas o rositas, o no me gusta, me pongo un gorro negro. O sea, empiezo a leer que el desarrollo plantea posibilidades, pero también límites, ¿no? Sí me parece importante que esto es como, no es infinito, no es infinito la cantidad de caminos, ¿no? Pero sí son posibilidades o cursos que pueden tener diferentes direcciones que pueden aparecer en el desarrollo, pero que esas mismas posibilidades, en dirección al libre albedrío que les decía antes, reconoce restricciones. La palabra restricción es lo más fácil verla por el significado que tiene en términos literal, ¿no? Son campos limitados y a su vez no solamente cauces o límites, sino imposiciones, ¿sí? Que dejan planteado ciertas posibilidades de acción o ciertas imposibilidades de acción. ¿Esto qué quiere decir? Que Brunner va a poner mucho énfasis en que si bien yo puedo desarrollar toda una cantidad de significados,
va a haber restricciones a esos niveles de atribución, ¿no? Eh, es como que podemos definir entre lo que son las restricciones duras y lo que son las restricciones blandas, ¿no? Es decir, las duras son las casi inmodificables, ¿no? Las que también establecen límites amplios y límites más comunes en las personas, ¿no? Entonces, es decir, tenga yo o no una buena significación sobre la vejez, voy a encontrarme con restricciones duras, por ejemplo, en el orden biológico, ¿no? Es decir, que voy a notar, por ejemplo, que hay algún enlentecimiento de mis funciones psíquicas, voy a notar que si quizás no me he cuidado mucho, entonces voy a empezar a sufrir las consecuencias o del sobrepeso, o de haber llevado una vida de fumador, que en realidad pude haberlas modificado, pero si no los voy haciendo, se transforman como límites amplios y como restricciones duras, ¿no? Un tipo de restricción dura también es el sexo, o sea, el sexo que se viene asignado. Puedo cambiar el significado, puedo cambiar y también realizarme operaciones para cambiar el género, pero es una restricción que se plantea como dura, que se requiere un cambio en la biología, ¿no? Desde la inyección con hormonas hasta el tratamiento de cirugías plásticas y reconstructivas. Entonces esas restricciones me imponen, en algún punto, es decir, la primera parte de la construcción del género, que esa va a ser una cuestión de significado, pero la primera restricción y posibilidad es el determinante biológico, ¿de acuerdo? Que va a traer inclusive asignaciones de significados, pero no que los hago yo en el momento en el que nazco, sino que los otros hacen hacia mí, que si va a ser varón, que si va a ser mujer, que si es nena, que si es el que buscaba el empate o el desempate. ¿eh? Entonces ya a las restricciones duras, a las restricciones biológicas, se le asignan otro tipo de restricciones que pone la cultura y que estas restricciones son las culturales, que son más blandas, blandas en el sentido de que están más afectadas por las condiciones históricas, ¿no? Están mucho más marcadas, esto que les decía. em, Era como medio impensable, por ejemplo, que una persona transgénero fuera en los años 50 una artista querida o seguida por alguno de ellos, ¿no? Más bien iba a ser marcado como un defecto, una monstruosidad, iba a tener una connotación cultural, un significado que lo iba a poner en una situación de marginalidad. Hoy existe esa restricción también, sí, o sea, pero no tiene la misma dureza, no tiene la misma imposición que hace 50 años, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, de corte culturales, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? O el mismo ejercicio de la orientación sexual. Eso se ve que es una restricción de significado y una restricción, ya vamos a hablar de lo que son las restricciones epistémicas, porque depende de donde yo viva, puede que mi orientación sexual sea un delito o que efectivamente producir una interrupción voluntaria del embarazo sea algo en contra de la religión y algo también opuesto a la pauta cultural. ¿Cambia eso? Por supuesto, porque esas restricciones son totalmente diferentes, depende de donde nosotros nos encontremos. Entonces, ¿la cultura qué hace? Marca esas estructuras de significado, donde efectivamente hay gente que dice yo me sentí mejor cuando vivía en tal lado, o mi vida cambió sensiblemente cuando estaba en Holanda o estaba en Alemania, en el exilio, que cuando vine acá, que me parecía que había un atraso de 50 años, supónganse, ¿no? ¿Y dónde se ve? En el lenguaje, ¿eh? En el lenguaje. El sistema del lenguaje es el que por eso es que produce eh, tanto escosor, tanto diferencias y tantas imposibilidades de usar el les, chiques, las chicas, los chicos, les estudiantes, porque marca un cambio cultural enorme entre las generaciones, ¿no? Pero además de entre las generaciones, entre los grupos culturales. Por ejemplo, si uno se mueve en el ambiente de teatro, ¿no?
en donde está mucho más cultivado desde el origen del teatro, de la representación de lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, la actuación de mujeres en el Renacimiento la hacían varones, los actores en Grecia eran varones, no existían las mujeres. Y a su vez el travestismo como modo también de generar un personaje no es algo extraño, pero para otra gente sí, le puede parecer difícil, espantoso, le puede parecer eh, anormal. Entonces, el trabajar y el construir un lenguaje donde establezca una diferencia en relación a los nombres de los géneros, a lo intersexual, no es tan complejo como en una cultura donde, por ejemplo, haya un arraigo mucho más machista, mucho más sexista, mucho más tradicional o mucho más apegado a la religión, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sistema de lenguaje impone de alguna forma un sentido, pero no impone solamente un sentido, o sea, no solamente es qué significa la vida o lo que hago, qué significa si una mujer de 60 años sale con un muchacho de 30, ¿eh? ¿Por qué? Porque quizás pueda hacerlo, pero pueda hacerlo cuidando más de su intimidad, no comentándolo, ¿eh? Reservándolo para algunas personas, pero quizás ponerlo fuera le va a implicar un juicio valorativo, le va a implicar una marginación, le puede implicar una exclusión, le puede implicar también un descuido o le puede implicar también una exclusión de su propio sistema familiar e inclusive un juicio moral en donde la haga ver como una persona que hace algo inadecuado. ¿Para qué? Para el sistema de significados asociados a su género y a su edad. ¿De acuerdo? En ese sentido, es lo que les decía antes, que la cultura ¿qué hace? La cultura genera ¿eh? E impone sentido, orden y significado. Pero no solo a lo que hacemos, sino al mundo en el que estamos, ¿no? Es decir, acciones tan sencillas como antes fumar, no sé, en los años 50, en los años 60, fumar estaba bien, digamos, hoy fumar es una acción bastante combatida por la mayoría de la gente y está visto como un indicador de una adicción, de una eh, debilidad, de una dependencia, etcétera. Y era el mismo acto que hace 40 años, que hace 30 años. Sin embargo, el significado que esto tiene es porque ha cambiado el lugar que se le da en la cultura al cuidado de la salud, a las enfermedades respiratorias o a la importancia que tienen las enfermedades versus el estilo de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cultura también marca patrones de desarrollo, ciertas regularidades que están atadas o están inscritas a qué. Nada, estos patrones están inscritos a lo que es ser cada uno en algún momento de la vida y en una edad específica, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de un adolescente de 17, 18 años, tiene enfrente, dependiendo de su background, de su trayectoria educativa, de su trayectoria cultural, tiene enfrente la posibilidad de estudiar una carrera, ¿no? Como uno de los guiones más eh, probables que se dé si tiene una larga trayectoria educativa. Quizás otro tenga que debatirse o hacer un gran esfuerzo para no dejar la escuela secundaria porque ha tenido una nena o un nene a los 16 años, ¿no? Entonces la cultura que te ofrece, bueno, posibilidades de soluciones, por decirlo así, al desarrollo o alternativas como algo donde yo me encauzo. Porque si efectivamente dejo el secundario porque me quedo a cuidar a mi niña y trabajo unas horitas afuera, ya estoy metido en el mundo de la adultez y en este guión me voy a ir desarrollando. Quizás más tarde pueda terminar si quiero o si puedo el secundario. En cambio, lo otro, lo que va a esperar, lo que se va a orientar, a donde se va a dar ese guión, es a que yo termine la carrera, a que me reciba pronto. Entonces, ambas trayectorias también van a definir un significado. También van a definir un propósito. Entonces, en algún punto, en alguno podría ser la mejor madre posible para esa chica y no quedar por segunda vez embarazada, tan joven, entonces cuidarse más,
en esa dirección y para otros, contrariamente, podrá ser atrasar lo suficiente la maternidad como para poder recibirme. En la vejez pasa algo parecido, ¿no? Es decir, son las posibilidades de acción que la persona asocia a su propio envejecimiento. Entonces se lo dice, bueno, ahora que estoy joven, y tiene 60, 65, 70 años, tengo que aprovechar para viajar, ¿eh? Entonces toma esas opciones. O dice, por ejemplo, a mí me hubiera gustado construir una familia donde yo tuviera nietos, donde mis hijos estuvieran acá, pero me separé, me divorcié y entonces me encuentro solo. ¿Eh? Y eso me pone muy mal. ¿Eh? Entonces, dice, esto es una construcción. Dice, algo tendré que haber hecho yo para esto. Sí, por supuesto que algo ha ido uno construyendo. Pero otras son las posibilidades culturales. Entonces, si tus hijos partieron a Japón o a Estados Unidos o están en España y tenías uno o dos hijos y ellos están lejos, entonces eso ya es una restricción, que casi es una restricción dura, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, así como Erickson tenía debilidades y fortalezas, como había control primario y control secundario, acá tenemos que la cultura genera muchas disponibilidades o posibilidades
¿Se escucha? Entonces, a ver, hace un minuto. Hace un minuto. Bueno, entonces retomo porque ahora sí se escucha bien. Les decía, entonces, que lo narrativo lo que hace son dos funciones a la vez. Voy a poner esto acá para ver cómo anda lo del micrófono. ¿eh? Son dos funciones a la vez. Por un lado, organizar la experiencia y por el otro lado, además de organizar la experiencia, dándole significados, es proyectarse en términos narrativos. Entonces les decía, ¿m? ¿Ahí lo están escuchando bien? Bueno, el profe Gastón creo que está en el vivo y puede llamar para decirle. Sí, si me van diciendo si se escucha bien. Eh, entonces les decía, sí lo estoy leyendo. O sea, lo que pasa es que a la vez que los leo, voy viendo en el minuto, voy viendo si hay preguntas anteriores. ¿eh? Pongo, hay que aprender a leer los labios, todas esas cosas. Profe, mire el chat. Sí, porque yo por ahí me copo y me olvido de mirar el chat. Entonces les decía, vuelvo a esto. No se escucha. 4 minutos que no se escucha. ¿Ahora me están escuchando? ¿Eh? Eh, entonces les decía que la construcción del self, díganme ahí si se escucha, la construcción del self es asignación de significado y composición narrativa. ¿Qué quiere decir? Yo les decía que habíamos visto, por ejemplo, una película que es muy aconsejable para esto, pero es medio bajón, que es Amores Perro, ¿no? Entonces, que tiene una interrupción narrativa. ¿Por qué? Porque en estos momentos, por ejemplo, en estos momentos que son críticos, uno tiene que resolver muchas cosas, entonces todavía no lo ordena narrativamente. Es más, parte de la confusión de la crisis es la imposibilidad de narrarse y decirlo, bueno, entonces pasó tal cosa, sucede tal cosa, tendríamos que hacer tal otra. Cuando tenemos esa claridad lógica y narrativa, el significado nos ayuda a sostener la trama de sentido de la vida. ¿Me explico? ¿Me están viendo? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Eh? ¿Se- ¿Ahora escuchan o no escuchan? ¿Eh? Se cortó cuando hablaba de que la cultura da esas oportunidades. Sí, por eso les digo, la cultura genera esas oportunidades. Vuelvo a decir, la cultura genera oportunidades y genera restricciones. ¿Qué quiere decir? Yo no sé, dígame si vuelvo a decir el ejemplo o no. Que frente a las condiciones históricas, ¿eh? Las posibilidades que yo tengo de vivir, supónganse si tengo 20 años, es que me genera una posibilidad de estudiar en la universidad, entonces recibirme y generar una identidad. Que además yo lo voy a narrar en mi vida, si el self le va a dar sentido a esto. Y cuando digo que le va a dar sentido a esto, es que le va a posibilitar que yo me imagine lo que va a hacer ejercer la psicología, tener un consultorio, trabajar en la comunidad. Pero a su vez, también me va a dar una restricción, una posibilidad si quedé embarazada a los 16 años, y entonces tengo que cuidar un bebito, aprender la maternidad, no quedarme embarazada de nuevo. Bueno, sí se escucha bien, dice Silvia. Sí, perfecto, dice Silvia Terrani. Pues por ahí me cuelgo y me olvido de mirar el chat. Entonces les decía, en ese punto, la construcción del self que hace frente a las crisis se rompe la continuidad narrativa, se produce un hiato, se desmembra. Es decir, murió mi hijo, pasó esto, y cómo seguimos, y somos muchas menos personas, y de dónde vamos a financiarnos, no sé qué, y genera confusión, confusión, confusión y angustia. Inmediatamente, digo, inmediatamente no, pero muy cercano a eso, si el self se estructura, empieza a construir un sentido. Bueno, siempre que llovió pasó, se va constituyendo una trama singular, entonces una persona mayor puede decir, bueno, ya hemos vivido muchas estas crisis, esto no es una novedad, tenemos que movernos en esta dirección, entonces de ahí que las narrativas también son marcos que estructuran la experiencia. Cuando digo esto, es que me va a dar un significado y me va a dar lo que en la psicología cognitiva se conoce como la reordenamiento cognitivo
o la reestructuración cognitiva o es la asignación nueva de significado. ¿Qué es lo que uno hace también cuando contribuye psicoterapéuticamente, ¿no? Entonces me dice, me siento solo, no tengo familia, dice, bueno, ¿en qué podemos hacer? Y bueno, aprovechar a vivir esta oportunidad con menos sufrimiento, porque quizás no tengamos la posibilidad a los 70 años de tener hijos de nuevo, de no haberme divorciado, sino que es ver cómo la persona contextualiza esa narración, entonces le asigna el contenido de desgracia, de infelicidad, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, 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 ¿eh? eh, la significación que hace va a tratar de elaborar este vínculo, este, eh, sí, este sentido o este significado entre que estaba bien, perdí ese bienestar y recupero algún otro tipo de estado, ¿no? Entonces estaba así, tuve un accidente cerebrovascular y después voy saliendo adelante, ¿no? O estaba así, perdí un hijo y después me repuse. Bueno, no es sencillo eso, ¿no? Tengo que hacer un gran trabajo de significación. Y cuando digo gran trabajo de significación es solo elaboración del self. ¿Eh? Es asignarle significado. Entonces digo cosas que por ahí la gente las banaliza y yo no las banalizaría tanto, sino que me dispondría a pensarlas. Entonces, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos. No, no es un consuelo de tontos saber que efectivamente todo el mundo ha pasado por esto y hay que tratar de resistir y es bueno saber que uno no está enfermo ni se está muriendo, que tiene un techo, que por suerte tiene comida. Entonces parecen todas cosas de orden del sentido común, pero son esfuerzos que hace el self para asignarle significación mientras se están perdiendo otras cosas, ¿no? Y algunos otros dicen esto es una guerra, es peor que una guerra. No, no, mira, una guerra es una guerra. O sea, una guerra, la gente se le bombardeaba las casas, no tenía agua, se los perseguía, había gente que se mataba en las calles. O sea, ¿cuál es la significación que le damos, no? Por eso a mí me gusta mucho esto que le decía de las biografías, leer a Víctor Frank, lo de Ana Frank. Entonces, si nosotros estamos 3 meses con esto y estos pobres infelices estaban años, ¿no? Y ocultos y no tenían que hacer ruido y eran perseguidos. Entonces, es decir, uno tiene la posibilidad de jugar con este sistema de significados que no es ni más ni menos que repensando diferentes situaciones históricas en diferentes contextos culturales, porque querramos o no, es el procesamiento del self el que va a trabajar narrativamente para comparar lo normativo, lo de todos los días, lo que se espera de mi edad, lo que yo espero de mis hijos, con lo extraordinario, ¿no? Es decir, con lo lindo de que es que se reciban, que estén estudiando, bueno, que lo bochen en una materia, pero que siga adelante, que no es lo mismo que tenga un accidente, ¿no? Eh, porque lo extraordinario muestra cómo esto se desvió, ¿eh? En este turning point se desvió, se alejó de lo que era esperable, o ya está muy lejos de eso. Entonces, cuanto más lejos de eso estaba, más estupor produce. Entonces, la persona, en términos de Brunner, o sea, tiene que hacer mayor esfuerzo para encontrar una estabilidad o para restablecer ese orden canónico, ese estado de las cosas que bien o mal nos mantenía, ¿no? Entonces, bueno, va a haber diferentes géneros narrativos, ¿no? Hay gente que para contar su desviación de lo habitual se considera excepcional, entonces se dice que hace una narrativa heroica, que yo siempre fui fuerte, otros que en realidad hacen una narrativa colectiva, en donde se le encuentra sentido si estamos juntos en esto, otros que en realidad se plantean una narrativa sin sentido, o sea, bueno, esto es lo que nos toca, ¿no? Entonces, todo el tiempo lo que nosotros necesitamos es tratar de comprender los acontecimientos que se nos dan y asignarle significado a esos acontecimientos, ahí está, que se nos van dando, ¿de acuerdo? Y esa asignación de significados en Brunner es como la forma en que yo puedo sostenerme frente a momentos difíciles o frente a cambios en el desarrollo, ¿de acuerdo? Cuanto más intensos son esos cambios en el desarrollo, mucho más difícil es la asignación de significado. ¿Por qué? Porque lo primero que nos preguntamos es qué sentido tiene esto, para qué carajo me pasa esto, ¿no? En las crisis los psicólogos decimos que son esperables, que generan oportunidades, etcétera, pero la verdad que no queremos vivir crisis, no es algo que deseamos, porque además implica mucho trabajo psíquico, e implica pérdidas, e implica lesiones, implica golpes. Entonces, mm,
hay que asignarle un significado. Fíjense que las gestas sumamente heroicas tienen más significación que los hechos que se producen, ¿no? O sea, hay que tener una asignación de significado que, no sé, cruzar a caballo los Andes, medio enfermo. Hay que tener un sentido de la heroicidad que solamente hace que podamos hacer esas cuestiones extraordinarias, pero la mayoría de las personas no tienen una narrativa heroica, no tienen una narrativa eh, de sacrificio, ¿no? Es decir, pero vamos construyendo algún sentido aún no heroicamente a las cuestiones que nos van sucediendo, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos nosotros en relación un poquitito a Brunner, ¿m? Que como les decía, es un autor precioso, hermoso, que trabaja sobre el significado de la psicología cognitiva que nosotros le asignamos a los hechos y cómo esa asignación de significado genera identidad. ¿M? ¿En qué sentido? Es que finalmente lo que yo me vaya diciendo de mí mismo va a ser también lo que me voy haciendo como un propósito, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponerle pilas, hay que hacerlo, no hay que abatirse, bueno, todo eso habla de una adjetivación de quién soy yo, ¿de acuerdo? Eh, Eso es lo que vamos a ver por ahora, ¿no? Porque además ahora tengo que dar una clase de consulta de estadística, lo cual no sé si les interesa, pero mañana tienen parcial. Entonces lo vamos a dejar por ahora. Les pido disculpas las veces que es esto, miren, que yo no me doy cuenta que por ahí pego una apretada y está, porque yo no uso habitualmente estos micrófonos, ¿eh? Bueno, espero que haya servido para ir ligando diferentes teorías dialécticas del desarrollo, ¿eh? Y bueno, que tengan linda semana a quienes no nos vemos. Bueno, con nadie nos vemos, pero que tengan una linda semana. Les mando un beso y muchísimas gracias. ¿Preguntas? Chan. ¿Se escucha bien? Chan. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo.